Las ciudades del norte de África, del sur del Mediterráneo, visto desde nuestra perspectiva geográfica, son ya ciudades de tránsito, pero también y de forma creciente ciudades de llegada de movimientos migratorios procedentes de otras áreas, especialmente de África, pero también en este momento de Oriente Medio. En relación a las llegadas de migración no voluntaria, por llamarla así, o de migración forzada, van a depender mucho de la capacidad de estabilizar el Mediterráneo. Cuanto mayor es el conflicto, cuanto más la gente vive en una sensación de inseguridad, no solo para ellos, sino también para sus descendientes, mayor es la tentación de salida, cuando no hablamos directamente de la salida forzada por circunstancias extraordinariamente duras como las que vivimos hoy en Siria. Pero sea migración no voluntaria, sea migración voluntaria, las ciudades mediterráneas, todas nosotras, vamos a ser en los próximos años ciudades de destino, ciudades de tránsito y ciudades también que van a ver movilidad distinta, movilidad que va a tener periodos más o menos largos de presencia estable, pero también de idas y venidas. ¿Cuál es el problema de las ciudades para hacer frente a ese fenómeno múltiple de acogida de refugiados, de acomodación, de migración y de gestionar los distintos elementos que tienen que ver con la movilidad humana? Pues que normalmente las competencias y los instrumentos relacionados con la migración y la movilidad están en manos de los Estados. ¿Qué debería pasar para que la administración, que finalmente tiene la urgencia y la obligación de trabajar la migración en el cortísimo plazo, el acomodo de las personas que llegan en el cortísimo plazo, debería pasar que los Estados fueran mucho más conscientes de la horizontalidad del fenómeno y de la necesidad de una gobernanza multinivel? Pensar de forma transversal y de forma multinivel las migraciones debe ser una obligación en este momento de los Estados, y deben ser conscientes de que deben compartir sus herramientas y sus recursos con la ciudad para facilitar una gestión mucho más razonable, mucho más ordenada y mucho más sensata de las migraciones. No hacerlo es de alto riesgo, porque al final los gobiernos de los estados tienen una visión de la migración muy relacionada con la frontera, con el control de frontera, con los flujos, y además, como los agentes principales de esa visión de la migración no dejan de ser los cuerpos de seguridad, y la mayoría de las veces la migración está en manos de los ministerios de Interior, la componente de la seguridad adquiere un peso infinitamente mayor de lo que en realidad tiene en relación con los flujos migratorios. Y no estoy diciendo que no haya una componente de seguridad, pero desde luego no es el todo, y desde luego está sobredimensionada. Por lo tanto, escuchar a otros actores, escuchar al mundo local y trabajar con ellos, trabajar con el mundo local, transferir herramientas y transferir recursos, puede dar también otra idea, otra visión, otra manera de entender las migraciones y facilitar la vida a los propios gobiernos, no solo a la ciudad, que desde luego tiene que hacer este esfuerzo, y hay políticas muy clave en este sentido, como puede ser la vivienda, que está la mayoría de las veces, por lo menos en términos de planificación, en manos de administraciones locales. Es un win-win para el mundo local, para los gobiernos y, desde luego, para la visión que tenemos y para la gestión adecuada de las migraciones.